Cultivo aeropónico. En muchas ocasiones mencionamos el término de cultivo hidropónico en los sistemas de cultivo de diferentes sustratos, como lana de roca, perlitas, fibra de coco, etc. Pero realmente el concepto de cultivo hidropónico originariamente se empleaba en los sistemas de cultivo donde la planta no estaba en ningún tipo de sustrato y las raíces estaban inmersas en agua. Para conocer un sistema hidropónico puro, nos trasladamos a la costa tropical granadina en el término municipal de Motril y nos pusimos en contacto con dos empresas que están trabajando juntas en un novedoso sistema de cultivo como son Riego Guadalfeo y la empresa italiana Seik Aeroponic. La aeroponía es una de las más recientes y prometedoras fuentes de investigación en el sector de los cultivos hortícolas y florales en ambiente protegido. Se trata de una técnica de cultivo muy avanzada para cultivar vegetales sin suelo. Aplicada racionalmente, permite obtener enormes incrementos cuantitativos y cualitativos de producción. Se producen sensibles reducciones en el uso de mano de obra, fertilizantes y agua, y sobre todo una drástica reducción de los consumos energéticos de los cultivos en invernadero. Es un sistema aeropónico a circuito cerrado, es decir, con recirculación con la solución nutritiva. El agua sobrante de las canaletas tiene un pequeño orificio al final de las mismas, por donde se recoge el agua, se le da un tratamiento y nuevamente se incorpora a la red de riego con los abonados correspondientes. Las canaletas tienen una serie de orificios para el aislamiento térmico de las raíces, tanto en la periferia como en la parte basal de las mismas. Las personas que ven esta técnica por primera vez se quedan asombradas al constatar que las raíces de las plantas no están inmersas en ningún tipo de sustrato natural o artificial. En el interior de las canaletas y en un extremo se colocan los goteros que hacen circular la solución nutritiva para alimentar a las plantas por las raíces, que no se encuentran inmersas en ningún sustrato. En un extremo se coloca también un pequeño microaspersor para oxigenar el agua. En el otro extremo se encuentra el tubo de drenaje para volver a llevar la solución a la cisterna inicial. La canaleta se cierra en su parte superior donde están instaladas las plantas con las raíces al aire mediante una placa de poliestireno expandido blanco dotado en su parte interna de una funda de material plástico.
Con la técnica de aeroponía, las funciones de soporte y abastecimiento de agua y elementos nutritivos normalmente desempeñadas por el terreno vienen cumplidas mediante portaplantas, generalmente de material plástico y soluciones nutritivas de sales minerales. Se puede variar a voluntad la posición del plano de cultivo con el fin de utilizar racionalmente las superficies cubiertas disponibles. La fertilidad del terreno no importa y se pueden evitar las operaciones relacionadas con ello. Es posible también ajustar todos los parámetros nutritivos, concentración de los nutrientes, pH, temperatura, etc., para obtener los mejores resultados. El sistema de solución nutritiva reciclada permite evitar los graves problemas de contaminación medioambiental debidos al desprendimiento de la solución nutritiva utilizada en el terreno y al derroche de agua, vinculado a los métodos actualmente más utilizados. El sistema de riego es recirculante. Para ello hay que trabajar con aguas que no tengan una conductividad superior a 1,3. Al hacer el riego en este sistema se ahorra agua en torno al 70-90%. Todo el agua sobrante va a una balsa. El tratamiento que se le da al agua es por ósmosis inversa. Hay que trabajar también con aguas que no tengan problemas fitopatológicos, sobre todo de hongos de suelo tipo Pythium, Fusarium, etc. Partiendo de estas bases se hace la concentración madre de abonos con macro y microelementos. Trabaja mucho con el ácido fosfórico para hacer raíz. Una vez que la planta ha crecido se incorpora ácido nítrico. Poseen una tarjeta electrónica que es una verdadera computadora, porque controla todos los mecanismos de riego, las electroválvulas, las bombas, etc. Coge todos los datos, los almacena y hace todas las estadísticas. También abre y cierra ventanas, es decir, hace completamente todo. Con un ordenador portátil, los técnicos se conectan a este sistema y les da toda la información que requieren para el manejo de la finca. Están abonando a un pH alrededor del 5,5 y una conductividad del 3,7, y esta solución nutritiva va directamente a la planta. En este sistema, por su peculiaridad, todas las plantas reciben el mismo pH y la misma conductividad, lo que no ocurre con otros sistemas de cultivo sin suelo. De esta forma, vimos unos cuadros eléctricos donde si el pH o la conductividad sobrepasasen unos valores óptimos, inmediatamente avisaría por móvil al dueño de la explotación de que algo va mal. Este sistema permite también una drástica reducción en los tratamientos fitosanitarios. Resulta interesante el uso de microorganismos no patógenos en la solución nutritiva. Su acción se explica tanto desde el punto de vista de la competición alimentaria sobre los patógenos, así como desde el punto de vista de la producción de antibióticos. Junto a tales mecanismos directos, también existen importantes efectos estimulantes en la planta. La presencia de estos microorganismos induce en la misma planta a la producción de sustancias importantes para su autodefensa. Esta técnica de cultivo se puede aplicar en gran cantidad de plantas hortícolas, como tomate, pimiento, pepino, calabacín, lechuga, etc., y en gran cantidad de flores como clavel, crisantemo, rosa, etc. El elemento más innovador de este sistema reside en el hecho de que viene completamente controlado por ordenador. Dicho programa informático es fabricado por la misma empresa, tanto el hardware como el software. La gestión íntegra e informatizada de los factores climáticos puede generar ahorros energéticos y de mano de obra en torno al 30%. Sin embargo, el sistema informático tiene que ser sumamente simplificado para poder ser utilizado por todos los operarios agrícolas. Por todas estas razones, quisimos conocer cómo utilizar este programa informático. Todo el sistema de cultivo se controla mediante un programa informático. En la pantalla principal se ve el control de todos los parámetros del invernadero con todas las condiciones de temperatura, humedad, luminosidad, apertura y cierre de ventanas, la solución nutritiva con el pH, la conductividad eléctrica, la temperatura de la solución nutritiva, etc. Se pueden cambiar, por ejemplo, los parámetros del pH con un pH mínimo de 5 y un máximo de 6. Por encima o debajo de estos valores, avisaría por móvil al dueño de la explotación de que algo va mal. Ahora mismo están trabajando a un pH entre 5,50 y 5,55. Todas estas medidas son en tiempo real.
En la conductividad eléctrica están trabajando entre 3.700 y 3.750 microsiemens. Vimos también parámetros medioambientales que indicaban que no había viento, no hay nieve y no hay lluvia. Cuando hay lluvia se cierran las ventanas automáticamente y cuando hay viento, según la dirección de este, se abren un tipo de ventanas u otras. Vimos también que había una diferencia de 4,5 grados de temperatura entre el interior del invernadero y el exterior. Luego cambiamos a otra ventana del programa informático que indicaba, por ejemplo, aumentar ácido cada 5 segundos. Observamos también en la pantalla la estación del año en la que nos encontramos y la curva de la luminosidad en proporción a la temperatura, ya que se dan los riesgos en función de estos dos parámetros. Posteriormente entramos en la ventana de la alarma, donde estaba encendida la alarma de la conductividad, ya que se estaba inyectando abono. Esta ventana indicaba también la alarma de la caldera, la temperatura biológica, la fertirrigación, las electroválvulas, la bomba de inyección del abono. Otra ventana muy importante es la que abre o cierra ventanas, la que da luz artificial, cuándo y dónde se cierra la pantalla, etc. Y la pantalla más interesante para los técnicos es el archivo histórico del cultivo. Marcamos, por ejemplo, temperatura interna, temperatura externa, luminosidad externa, pH y conductividad, y obtenemos una serie de gráficas a lo largo del tiempo que nos dicen en cada momento cómo está respondiendo la planta a los parámetros externos que le hemos indicado. Esto es muy importante porque sabemos de un año para otro cómo va respondiendo el cultivo a unas determinadas condiciones medioambientales para sacar el máximo de rentabilidad al cultivo. El sistema gestiona el ambiente del invernadero interviniendo en parámetros ambientales como temperatura, luminosidad, humedad, dióxido de carbono, etc., así como diversos parámetros de la planta como conductividad, pH y temperatura de las soluciones nutritivas, interviniendo en los correspondientes automatismos para modificar estos parámetros. Por otra parte, el sistema informático recoge todos los datos estadísticos en tiempo real, realizando gráficos y tablas de fácil consulta y manteniendo un archivo histórico de todo el cultivo.